Buenas tardes. El Mundo Hoy nos trae marchas opositoras en varias ciudades de Venezuela para exigir el referendo revocatorio. Víctimas civiles que siguen cayendo en medio del fuego cruzado en Siria. Y declaraciones de los líderes iraníes que van a complicar las ya tensas relaciones con Arabia Saudí. Empezamos en Venezuela, donde oficialismo y oposición salieron a las calles de varias ciudades en un nuevo pulso sobre el respaldo al gobierno de Nicolás Maduro. En Caracas, las esposas de Leopoldo López y Daniel Ceballos intentaron protestar en las puertas del Consejo Electoral, pero fueron sacadas a empujones. Portando la palabra paz en sus camisas, llegaron Lilian Tintori y Patricia de Ceballos, esposa del detenido exalcalde Daniel Ceballos, al Consejo Nacional Electoral para exigir fechas que confirmen el referéndum revocatorio. La Guardia Nacional fue sorprendida por las esposas de los políticos presos. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Queremos pasar ahí porque vamos a escribir Perdón. Justamente después de la orden de desalojo del coronel a cargo de la seguridad del CNE, mujeres de la Guardia Nacional actuaron. A Lilian primero le arrancaron la Constitución de las manos y minutos después fueron desalojadas a la fuerza por efectivos militares. Nos rasguñaron, nos clavaron las uñas las mujeres a la fuerza. Una de ellas me miró y me dijo: hay mucha presión, por favor hagan caso. La Guardia Nacional también intentó impedir la labor de la prensa y un militar intentó quitarnos nuestra cámara. Antes de llegar a la sede del Consejo Nacional Electoral, Noticias Caracol acompañó a Lilian Tintori y a Patricia de Ceballos durante todo el recorrido para llegar al Consejo Nacional Electoral. Aseguran que sienten temor, pero que tienen más miedo de ver a sus esposos presos y la situación del país. Más miedo me da ver que el pueblo venezolano come 1 o 2 veces al día, más miedo me da ver que la familia venezolana tiene la nevera vacía. No ir es prácticamente asumir que no va a haber revocatorio. ¿Y cómo es eso que no va a haber revocatorio si el revocatorio es un derecho constitucional? Un grupo de oficialistas también llegó al CNE gritando consignas contra Tintori. En Caracas, los chavistas se congregaron en 9 zonas de la capital y en otros estados del país en defensa al gobierno de Nicolás Maduro. Por su parte, la oposición realizó un acto en el cual durante 10 minutos se mantuvieron sin actividad en señal de protesta. En Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. A diferencia de la llamada toma de Caracas del 1 de septiembre, esta vez las marchas de lado y lado se llevaron a cabo en varias ciudades de Venezuela y se oyeron llamados a la paz y el diálogo. Así transcurrieron, por ejemplo, las cosas en el estado Zulia. Hola, acá en el estado Zulia, al occidente de Venezuela, la marcha inició desde el punto de concentración hasta la sede del organismo comicial. Son 5 kilómetros aproximadamente de trayecto enormemente vigilado por policías y militares. La Guardia Nacional y la Policía del Zulia se desplegaron a bordo de motocicletas para evitar que los grupos de oficialismo y oposición coincidieran. De hecho, estaban a 100 metros de distancia el uno del otro. En la sede del Consejo Nacional Electoral en Maracaibo, ubicada dentro de un comando del ejército venezolano, también dispusieron un grupo de custodia. Las 2 toldas políticas, chavistas y opositores, hablaron sobre la urgencia de diálogo, sin importar el bando. Pues eso es lo que estamos haciendo acá, marchando con un fin pacífico, un fin honesto, democrático, que es liberar a nuestra Venezuela. Pidiéndole al país en general que debemos sentarnos. Sí hay forma de cómo solucionar el problema económico que estamos pasando, pero debemos estar todos unidos. Este llamado calentamiento de la calle promete ser mucho más frecuente en los próximos días. Prometieron representantes tanto de la Mesa de la Unidad como el Partido Socialista Unido de Venezuela. Desde el estado Zulia, en Venezuela, Lenín Danieri, Noticias Caracol. Y en Siria continúan las denuncias sobre la crueldad de la guerra. Ya suman 100 las personas afectadas por un ataque con gas de cloro en Alepo, la ciudad más golpeada por los combates entre el ejército sirio y los rebeldes. Y la ONU denunció hoy el desplazamiento de 100.000 personas en los últimos 8 días. Más de 100 personas resultaron afectadas tras un ataque con gas de cloro en un barrio de Alepo, según activistas defensores de derechos humanos. Testigos aseguraron que tanques bombas con el químico fueron lanzados contra la población civil. Las bombas causaron gran destrucción. Como puede ver, los barriles contenían cloro. Tenemos muchos casos de sofocación, muchos niños. Esta área está llena de civiles. No hay puestos militares aquí. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos señaló a las fuerzas del presidente Bashar al-Assad como las responsables de este acto, aunque el gobierno negó haber usado estas armas químicas prohibidas. Hoy la Organización de las Naciones Unidas publicó
publicó los resultados de una investigación que comprueban que los bombardeos de las tropas sirias y rusas son los mayores responsables de las muertes de civiles en Siria. Hacemos un llamado para el cese de los ataques indiscriminados en zonas habitadas por civiles. Este mensaje se refiere a aquellos que controlan el aire, es decir, a las fuerzas pro gobierno. A pesar de los esfuerzos de las potencias mundiales por encontrar un acuerdo de cese al fuego, estos han sido fallidos. Según cifras de la ONU, en la última semana, cerca de 100.000 personas huyeron de los combates entre régimen y opositores en la provincia de Hama, y al menos 14 personas murieron hoy en un bombardeo contra la población siria de Tadaf, controlada por el Estado Islámico. Y en vísperas del inicio de la peregrinación anual de musulmanes a la Meca, el deterioro de las relaciones entre Irán y Arabia Saudí, las dos potencias del mundo islámico, alcanzó su nivel más crítico. A raíz de la estampida del año pasado que le costó la vida a centenares de peregrinos, los iraníes decidieron no acudir esta vez por falta de garantías de seguridad. El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, de confesión chiita, calificó a la familia real y a los dirigentes saudíes, que son sunitas, como infieles e incapaces de manejar los lugares santos del Islam. También le lanzó graves acusaciones el presidente Hassan Rouhani. El gobierno de Arabia Saudita debe asumir la responsabilidad por ese incidente. Desafortunadamente se ha negado a ofrecer una disculpa verbal a los musulmanes y a los países musulmanes. Esta maldita y vil familia calla las bocas a punta de dinero y no permite que nadie diga nada en contra de estos sirvientes del dinero. Y captada en cámara la demolición de la chimenea de una vieja estación energética de Inglaterra. Miren esta imagen. La estructura de concreto de casi 250 metros sucumbió como un castillo de naipes ante los explosivos detonados por expertos. Decenas de personas se congregaron en la isla de Kent para despedirse de la estructura más alta que ha sido demolida en el Reino Unido. Escenas de pánico se vivieron en este velero de pesca deportiva que empezó a naufragar tras chocar con unas rocas en el aguas del Pacífico mexicano. La Guardia Costera de Estados Unidos ayudó en el rescate de los 21 pasajeros y 5 tripulantes. Solo uno de los ocupantes resultó herido. Y el día en imágenes nos trae la tormenta Newton, que volvió a tocar territorio mexicano, esta vez en Sinaloa, eso sí, con mucha menos fuerza que ayer en el Cabo San Lucas. Las lluvias y vientos causaron caída de árboles e inundaciones, pero no víctimas ni heridos. Y también en México hay un intenso despliegue militar en Michoacán, en la zona donde fue derribado un helicóptero que participaba en la persecución de un grupo criminal. 4 personas murieron en ese siniestro. Y aquí un beso añejo, pero tierno. Yvette Florence, de 85 años, le da un beso orgulloso a su mamá, Honorine Rondello, de 113, considerada la persona de más edad en Francia. Acaban de anunciárselo tras la muerte de otra mujer que tenía un mes más de vida que ella. Y aquí, la privilegiada y maravillosa vista que ofrecen las cascadas de Hukou en China, a quienes las visitan por esta época del año. Estas cascadas son el mayor salto de agua del río Amarillo, pero su majestuosidad no se la da su altura, sino su color, causado por los sedimentos de minerales que arrastra el río. Además, su ubicación en medio de un gran cañón, que en un punto reduce su ancho, hace que las aguas corran a mayor velocidad por el cauce del río, brindando por esta época del año un espectáculo inolvidable. Y después de una misión de 172 días en la Estación Espacial Internacional, la nave rusa Soyuz aterrizó con éxito en Kazajistán. En la cápsula regresaron sanos y salvos a la Tierra los cosmonautas rusos Alexei Ovchinin y Oleg Skripka, y el estadounidense Jeffrey Williams, quien después de esta misión cumplió un total de 534 días en órbita a lo largo de su carrera y se convierte así en el astronauta estadounidense que más tiempo ha permanecido en el espacio. Durante la misión, los tripulantes realizaron más de 50 experimentos científicos. Y para el cierre, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aprovechó su visita a Laos para probar uno de los sabores locales más característicos, el coco. Obama paseó por la ribera del río Mekong, donde se ubican las vendedoras de bebidas hechas a base de este fruto tropical. Fue un breve respiro entre sus compromisos políticos y un sorbo fresco para sofocar el calor. Y hasta aquí el mundo. Hoy me antojé de algo quizá